Buenas tardes y bienvenidos a esta sesión de la Academia Malagueña de Ciencias. En primer lugar, debo disculpar, yo soy José Becerra, vicepresidente de la Academia. En primer lugar, debo disculpar la ausencia del presidente de la Academia, el doctor Fernando Orellana, porque ha coincidido con otro acto y tenía que estar en otro. Mucho gusto he aceptado hacer esta introducción. Es una sesión académica especial propuesta por doña Elvira Roca Barea a través de la sección de la Academia, la sección de Ciencias Sociales y Humanidades, que coordina el doctor Federico Sóliger, también presente. Y esta sesión tiene como protagonista al profesor doctor Jesús González Maestro, que es catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Vigo, cuyo trabajo es muy interesante y profundamente conocido incluso hasta por el gran público. Muchas gracias por aceptar visitarnos, Jesús, y bienvenido a la Academia Malagueña de Ciencias. Y sin más, le dejo la palabra a la doctora Elvira Roca, que presentará al conferenciante que, como saben, versará sobre el Quijote de Cervantes, una literatura para el siglo XXI. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Debo comenzar, desde luego, expresando mi gratitud a esta casa, a la económica, que nos acoge tantas veces y acoge tantas actividades, siendo una especie de gran paraguas protector de la vida cultural de esta ciudad. Muchísimas gracias de nuevo por darnos un sitio. A la Academia de Ciencias, desde luego, que desde el primer momento acogió la idea de invitar a don Jesús a venir a Málaga, al señor Becerra, que nos ha presentado, y, como no, a don Federico Seguer, que dirige la sección de Ciencias Sociales y Humanidades de la Academia de Ciencias, que está siempre dispuesto a todo, un médico él, por defender el mundo de las letras, de las humanidades, de las ciencias sociales. No es nada fácil presentar a Jesús, digo por no ocupar medio todo el tiempo de que disponemos, ¿no? Como ya ha dicho el señor Becerra, pues es catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Tiene obras monumentales como La Crítica de la Razón Literaria, que es realmente uno de los textos, no solo por su amplitud, sino por su profundidad, por el análisis casi exhaustivo de todas las posibilidades de la literatura, en una cantidad de tomos que prácticamente apabullan y constituyen en sí no solo una enciclopedia, sino también un tratado científico sobre la literatura. Tiene otras obras de título mucho más provocativo, como el ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI, obras más centradas en el mundo literario, como la Anatomía del Quijote, y bueno, yo voy a decirles unos cuantos títulos, pero solo porque me los he dicho, pero tienen un montón más. El ateísmo poético de Vicente Alexandre, El fracaso de la felicidad, que les recomiendo mucho. Y su último trabajo publicado es esta inclasificable, en el mejor sentido de la palabra, una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, que es, en cualquier caso, un análisis quizás despiadado, en el sentido de que no es confortable de leer, ni tampoco propone soluciones para problemas, sino que más bien analiza el mundo en el que vivimos desde un punto de vista muy frío, muy racional, y de ahí lo despiadado en el sentido de que estamos acostumbrados a que ante cualquier dificultad a la que nuestra sociedad se enfrenta, se nos ofrezcan recetarios, paños calientes y toda clase de brebajes que nos endulcen un poco la amargura y la dificultad de soportar situaciones que no comprendemos o que son muy difíciles de sobrellevar, ¿no? El título de esta conferencia ha enlazado de alguna forma
este libro y su contenido con Cervantes, que es, yo creo, si no la mayor pasión, casi la mayor pasión de Jesús Maestro como estudioso de la literatura. No sé si en esto él coincide conmigo o no, pero yo creo que algo acierto ha sido el libro, ¿no? En cualquier caso, ustedes lo van a disfrutar y van a aprender, porque con Jesús, aparte de que ha hecho bueno, el dicho horaciano poderse delectare, enseña y deleita, ha conseguido algo extraordinario, que es hacerse popular enseñando literatura en un canal de YouTube, que es una cosa como medio inverosímil, pero que ha sucedido y sucede. Tiene miles, o sea, cientos de seguidores en vídeos que dicen, bueno, ¿cuántos? Más de 2.000 vídeos, estudiando textos literarios, es decir, enseñando literatura propiamente dicha. Aparte de eso colabora con Vocento y Prensa Ibérica, y también ha escrito cuentos y relatos breves, ha sido su propia, digamos, La divisa de Judas es una incursión en ese mundo casi irremediable de la literatura, que es el mundo de las grandes mentiras, donde se dicen las grandes verdades. Yo creo que Jesús nos va a decir grandes verdades de esa manera suya, entre provocadora y encantadora, que resulta inimitable. Cuando usted quiera, don Jesús. Bueno, pues muchas gracias a esta institución, a la Academia Malagueña de Ciencias, y muchas gracias también a esta casa que nos acoge, la Sociedad Económica de Amigos del País. Muchas gracias a Elvira Roca Barea por sus afectuosas palabras, y muchas gracias a ustedes por su presencia aquí, por la paciencia que prometen tener en los próximos minutos. Yo procuraré no abrumarles ni aburrirles demasiado, pero no les puedo garantizar nada. No puedo prometerles mucho, pero sí voy a decirles algo que tiene que ver con el asunto que aquí nos ha traído, que es una literatura para el siglo XXI. Cuando se publicó el libro que familiarmente yo llamo El Búho, porque tiene la imagen de un autillo, de un búho en la cubierta, del mismo modo que ahora ha salido este otro libro, El fracaso de la felicidad, que tiene a un carlino, que tiene un perrito en la cubierta, el búho y el carlino. Cuando escribí El Búho y se publicó Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, algunas personas me preguntaban, bueno, ¿y cuándo va a escribir un libro que sea una literatura para sobrevivir en el siglo XXI? Ese libro ya está escrito y ese libro es El Quijote. Si alguien quiere en la literatura sobrevivir al siglo XXI, puede leer El Quijote. No digo que lo tenga que hacer, pero puede leer El Quijote. Y también cuando en otra ocasión me preguntaron algunas personas cuál es, a su juicio, la novela por excelencia para leer en el siglo XXI, pues dije El Quijote. Y dicen, bueno, pero vamos a ver, El Quijote no se escribe en el siglo XXI, El Quijote se publica en 1605, 1615, usted ya está molestando siempre que se le pregunta algo, ¿no? Siempre responde para molestar. Y digo, no lo respondo para molestar, pero es que yo no tengo la culpa de que Cervantes hubiera escrito en 1605, 1615 la mejor novela que alguien del siglo XXI pueda leer. Entonces, si ustedes quieren buscar culpables, miren a los novelistas contemporáneos, pero no me miren a mí ni a Cervantes, ¿no? Entonces, claro, bueno, usted siempre va para molestar. No es mi intención hacerlo, pero insisto, el Quijote, que en alguna ocasión yo he dicho que el Quijote es el mejor libro de autoayuda. Hoy día, como todo lo que trata de ayudar al ser humano es un libro de autoayuda, claro, si realmente es un libro de autoayuda, yo no sé por qué la gente no lo escribió ella. En todo caso, será un libro de Cervantes que ayuda a los demás, pero no de autoayuda, porque considerar que el Quijote es un libro de autoayuda supone que el quien lo dice se equipara con Cervantes, como si lo pudiera leer, ¿no? Pero, en fin, ¿qué es lo que tiene el Quijote que permite, digamos, a un ser humano, a una persona del siglo XXI, hacerse compatible con la realidad que le rodea? Pues tiene algunas cosas de las que, en fin, vamos a hablar aquí. Como en cierta ocasión un psiquiatra preguntaba ¿cuántos pacientes puede un psiquiatra atender sin perder la razón? Y pues muy fácil, el mismo número de alumnos que un profesor puede atender sin perder el conocimiento, en definitiva, ¿no? Pues una cosa de este tipo. Entonces, el mejor libro para no perder el conocimiento
en el aula o fuera del aula sigue siendo el Quijote. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué razones? Si tuviéramos que explicar algunas de estas razones, pues yo diría en primer lugar la siguiente. Ustedes tal vez me lo han oído exponer en alguna ocasión, pero si hay una razón importante por la cual el Quijote es un libro de referencia literariamente universal, es porque en el Quijote está el genoma de la literatura. Está el genoma de la literatura. Si nosotros cogemos cualquier parte del Quijote, cualquier secuencia del Quijote, nosotros podemos encontrar en esa novela, en esa obra literaria, lo que sería una de las células, una de las fórmulas esenciales de lo que la literatura es. Y la literatura es ante todo una estructura ficticia que puede tomarse libertades que las ciencias no pueden permitirse. La literatura puede decir cosas, por utilizar esta palabra tan general, puede decir cosas que ninguna otra actividad humana se puede permitir del mismo modo y con las mismas libertades que puede ejercer y que puede tener la literatura. Y eso Cervantes lo sabe. Claro, siempre se ha dicho, es que la censura impide el desarrollo de la literatura. Hay algo mucho peor que la censura, que es la ignorancia. La ignorancia ha destruido más obras literarias que la censura. El Quijote se escribe en una obra donde hay mucho analfabeto. Y me dirán ustedes, bueno, eso en todas las épocas. Innegablemente. Hoy hay analfabetos funcionales, en la época de Cervantes había analfabetos que no podían, por muchas razones, disponer de conocimientos y de cultura. Pero había un instrumento muy limitador de la libertad humana, que era la censura. Hoy día la censura es mucho más sofisticada porque no se ve, pero se siente. En la época de Cervantes se veía y se hacía notar y todo el mundo sabía a lo que tenía que atenerse. Pero, sin embargo, había una literatura capaz de decir una serie de cosas que hoy día muy pocos escritores se atreverían a decir. Incluso la literatura de hoy es una literatura que está más bien al servicio de la censura, más que incluso enfrente de la censura. Naturalmente, cuando en el siglo XXI se lee una obra como la de Cervantes, lo primero que uno tiene delante son muchas ediciones que dicen ser el Quijote de Cervantes y que no lo son. Hay personas que nos hacen creer que el Quijote de Cervantes necesita una traducción al español actual, como si fuera imposible leer el Quijote que escribió Cervantes, cuando el español es una lengua que ya desde finales del siglo XV está en condiciones de ser universalizable y de construir literariamente genomas literarios que sirven de referencia a otras literaturas. Por lo tanto, hacer creer al público del siglo XXI que el Quijote necesita una traducción invita a algunas personas a pensar en que quien habla en esos términos, si se cree lo que dice, tal vez necesite un médico. Y si no se lo cree, seguramente pues, es un sofista, porque nadie necesita ninguna traducción hoy día para leer el Quijote. Declaraciones de esta naturaleza pueden intimidar enormemente al lector, porque pueden hacerle creer que Cervantes utiliza palabras distintas a las que nosotros usamos, o que utiliza un lenguaje que puede exigir una comprensión mucho más ambiciosa de la que cada uno de nosotros puede disponer. Y esto no es así. Cervantes habla con una naturalidad que ningún prospecto de medicamento puede ofrecer y que muchos políticos, periodistas o personas que dicen saber tantas cosas nos aclaran con la misma soltura que utiliza Cervantes. Es decir, Cervantes tiene una manera de hablar con una claridad tan grande que hasta un niño puede leer perfectamente el Quijote, aunque no lo pueda comprender como un adulto que ha sido intensamente educado para entenderlo. Pero desde luego el Quijote no necesita ningún intermediario. Es una novela que se puede leer con una facilidad y con una soltura que sorprendería a cualquiera que se enfrentara con ella. Esto indudablemente. Ahora bien, en el caso del Quijote, una de las razones más importantes, aparte de que contiene, insisto, el genoma de la literatura universal, todo lo que hay antes de Cervantes está presente en el Quijote. Y lo que ha convertido a Cervantes en un genio de la literatura es que todo lo que está después del Quijote, todo lo que se escribió después del Quijote, en cierta manera, y desde casi todos los puntos de vista, solo se puede explicar comprendiendo también el Quijote. Cervantes en el Quijote plantea una forma de ver la vida, y aquí utilizo el término filosofía en la sexta de las acepciones, una manera de encararse ante la vida, una manera de ver la vida, una manera de vivir la vida, es la sexta acepción del término filosofía, una manera de ver la vida que es completamente insoluble, completamente incompatible con lo que justamente vino después de Cervantes y de su siglo, que fue la Ilustración. Y esto con permiso del lienzo que tengo a mis espaldas.
que fue la Ilustración. La Ilustración construye un mundo donde cuando tiene que escoger entre el espejismo y el oasis, escoge el espejismo. Es lo que suele decirse de los editores. Los editores son personas que separan el trigo de la paja y publican la paja. Pues bien, la Ilustración separó el espejismo del oasis y puso los indicadores en dirección al espejismo. De tal manera que desde la Ilustración lo que se produce es una idolatría del espejismo, una idolatría de la ilusión. Por esa razón, cuando se me planteó escribir un libro que fuera un paso más allá de una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, ese libro solo podía titularse El fracaso de la felicidad, que es una palabra eufémica que de alguna manera encubre otros fracasos. El fracaso de la vida, el fracaso de la familia, el fracaso del matrimonio, el fracaso de un modelo de éxito anglosajón, el fracaso incluso de la democracia, el fracaso de la paz y, por supuesto, el fracaso de una de las más grandes promesas que hizo la Ilustración, que junto con la promesa de la secularización, totalmente incumplida, fue la promesa de la felicidad. La Ilustración nos prometió la paz perpetua. El título de la obra kantiana no me dejará mentir, la paz perpetua. Europa se prepara para la guerra. La Ilustración nos prometió la felicidad a todos. Ya ven ustedes en qué condiciones estamos de alcanzar la felicidad en estos momentos. La Ilustración hizo muchas promesas, pero no previno de los riesgos que suponía ninguna de ellas. Sin embargo, toda la literatura del siglo de oro, toda la literatura española del siglo de oro, es un despliegue de advertencias, hoy lo llamarían de autoayuda, pero es un despliegue de advertencias, indicando que el espejismo, la ilusión, es un engaño y que la vida debe conducirse, si no hacia el oasis, al menos hacia lugares que ofrezcan una seguridad al individuo y al ser humano para sobrevivir. Toda la literatura española del siglo de oro es una lección para hacer del ser humano alguien compatible con la realidad en términos de supervivencia. Y toda la filosofía posterior al siglo XVIII incluido es una falsa promesa que consiste en prometer al ser humano de todo a cambio de nada. Nosotros vivimos en estos momentos en lo que son las consecuencias del mundo ilustrado, que goza además de una leyenda magnífica, de una leyenda maravillosa, de un modelo de éxito completamente anglosajón, de un modelo de mundo con unas agendas perfectamente definidas que nos van a conducir a todos al paraíso terrenal. Pero sin embargo la realidad apunta en otras direcciones. Si nosotros hoy día enseñáramos en los institutos de secundaria o en las universidades los textos de Quevedo, los de Cervantes, los de Calderón de la Barca, los de Lope de Vega, textos como La Lozana Andaluza, ¿quién se atrevería hoy a escribir una novela como La Lozana Andaluza? Este tipo de textos lo único que generarían serían un público que sería consciente del fracaso de la felicidad, del fracaso de las promesas incumplidas por la Ilustración y de todo un conjunto de obras literarias llamadas parenéticas, es decir, porque se basan en la parénesis, en discursos que de alguna manera reproducen contenidos didácticos, moralizantes, pero no en el sentido catequético, no en el sentido imperativo, no en el sentido del imperativo categórico kantiano que te dice debe ser de esta manera, sino en el sentido de que advierte al ser humano de dónde están las trampas de la vida, las trampas que te hacen desembocar en un desenlace de fracaso. Todo este tipo de cosas son las que ofrece la literatura, sobre todo del siglo de oro y en particular la de Cervantes, pero la de Cervantes las ofrece de una manera mucho más sutil, de una manera mucho más astuta, de una manera mucho más zorra, si me permiten la expresión. Porque Cervantes construye personajes narradores, ya no personajes que interactúan en la novela, sino personajes narradores que tiran la piedra y esconden la mano. Esto le permite al propio autor, Cervantes, implicarse en desenlaces que son muy conflictivos y muy problemáticos sin dar nunca la cara. Si yo planteara entre cervantistas, entre gente que se ha dedicado durante toda su vida a estudiar el Quijote y a Cervantes, ¿quién es el narrador del Quijote? Y nos encerráramos en una sala, ahí saldríamos todos a puñetazos. Y muy simplemente, porque la pregunta, ¿quién es el narrador del Quijote? A un grupo de 40 o 50 cervantistas supondría que cada uno iba a decir una cosa diferente, hasta que se agotaran las fuerzas y se formaran grupos para buscar aliados. Y entonces uno diría que hay un narrador, otro diría que hay dos, otro diría que hay tres, otro diría que hay varios, etcétera, etcétera, ¿no? Cada uno expondría su teoría del narrador y al final todo quedaría igual que al principio.
porque yo recuerdo haber ido a tantos congresos cervantistas donde en cada año se trataban siempre los mismos temas. ¿Quién narra el Quijote? Y entonces uno decía que 1, 2, 3, 4 narradores, otro que 5, o cada cual inventaba su teoría y al final todo terminaba como al principio. Y al año siguiente se volvía a plantear el mismo tema y como si no hubiera habido congresos en años anteriores, aquello partía de cero. El caso es que yo les voy a sintetizar quién narra el Quijote. El Quijote no lo narra Cervantes, evidentemente. Cervantes lo escribe. Y el narrador del Quijote es un individuo suficientemente astuto que cuando nosotros empezamos a leer nos encontramos con esa famosa frase, pero antes de llegar a esa frase ya hemos leído mucho, ¿eh? Cuando llegamos a la frase de en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre yo, que no se declara como tal, yo, el narrador, no quiero acordarme, pero cuando llegamos a esa frase ya hemos leído antes muchas cosas. Hemos leído varios poemas, hemos leído todo un prólogo, hemos leído una serie de declaraciones en las cuales el autor del Quijote dice que como no ha tenido a nadie que le escribiera un prólogo, lo escribe él, lo cual ya es caer muy bajo en el siglo de oro, porque normalmente siempre se tenía a alguien muy importante que te escribía el prólogo de la novela, y Cervantes se jacta de que él no tiene a nadie importante que lo apadrine, que prologue su novela. Ya cuando llegamos a esa frase de yo no quiero acordarme, ya hemos leído muchas cosas y realmente muchas cosas sorprendentes que nos hablan del autor del Quijote, pero la mayor de las sorpresas nos las encontramos cuando terminamos la lectura del capítulo 8. Ya hemos metido la mano muy adentro del Quijote. Ya en el capítulo 8 han pasado muchas cosas en el Quijote, han pasado ya muchas cosas. Y de repente en el capítulo 8, y me van a permitir que lo lea, porque nada puede sustituir la palabra de Cervantes, en el capítulo 8, cuando uno se encuentra con un Don Quijote que se tropieza en el camino con un vizcaíno, al que dice que no es ningún caballero, porque Don Quijote es el único caballero y los demás no lo son, y al que le lleve la contraria a Don Quijote se expone a que Don Quijote le rompa la cabeza, le rompa la cara, porque cuando se decía que Don Quijote era defensor de los derechos humanos habría que preguntarse de quién. Pero ¿qué derechos humanos puede defender Don Quijote cuando tiene un concepto completamente medieval del mundo en una época renacentista, casi barroca, y no acepta a quien no le da la razón en todo? Y en todo son muchos disparates. Y entonces, nada, desafía a un señor que viene de Vizcaya, acompañando una comitiva con una dama, y claro, el otro señor se siente muy ofendido y disputa con él, pelea con él. Y en medio de la pelea, el narrador de esos 8 primeros capítulos nos dice, cito, pero está el daño de todo esto en que en este punto y término deja pendiente el autor de esta historia esta batalla, disculpándose de que no haya más escrito de estas hazañas de Don Quijote de las que deja referidas. Entonces, claro, llega un momento en que dice, pero vamos a ver, nos cuenta una historia y de repente dice que el que la cuenta perdió los papeles, no los tiene. Y dice, bien es verdad que el segundo autor de esta historia no quiso creer que tan curiosa historia estuviese entregada a las leyes del olvido y empieza aquí a desvariar, ¿no? Y entonces buscó esto y tal y cual y no sé qué. Y dice, y encontró la segunda parte del modo en que se contará en el capítulo siguiente. Y ahí nos deja, con los dos personajes que se van a partir la cara por un quítame allá esas pajas. Es decir, imagínense ustedes que se encuentran con alguien en un paso de peatones que no les deja pasar y se ponen a pelear con esa persona, ¿no? Una cosa tan irracional como esa. Pero aquí lo que ocurre es que, ¿quién nos narra esto? Pues los hechos discurren el camino siguiente, que es un procedimiento que Cervantes utiliza para que cada capítulo empieza allí donde el anterior termina en un punto culminante, en un punto álgido, en un punto... álgido es el punto más frío químicamente, pero suele utilizarse como el punto más caliente literariamente, ¿no? Y empieza el siguiente capítulo y dice que estando yo un día, aquí da la cara por primera vez el narrador, dice, estando yo un día en el Alcaná de Toledo, llegó un muchacho a vender unos cartapacios y papeles viejos a un sedero, y como yo soy muy aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de las calles, llevado de esta mi natural inclinación, bla, 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 el caso es que encuentra unos papeles y... dice, a ver qué son estos papeles, y ve que están escritos en árabe. Y dice, como yo no sé árabe, voy a buscar a alguien que sepa árabe, a ver qué dicen. Y se encuentra a un morisco aljamiado, un morisco con esa variante, aljamiado,
Y le dice, ¿y esto qué es? Y el morisco lo lee y se ríe. Y dice, oh, vaya cosa que dice aquí esto. ¿Pero de qué se ríe? Y dice, sí, que Dulcinea que tenía la mejor mano para salar cerdos en toda la comarca. Dulcinea del Toboso, que el lector del Quijote sabe que es la gran princesa de la cual se ha enamorado ficticiamente Don Quijote. Y entonces ese narrador dice, pero esto es la historia que yo busco precisamente, qué casualidad, ¿no? Parece que todo coincide, ¿no? Y dije, siga leyendo. Entonces hay referencias al Quijote y le dice, bueno, entonces usted me va a traducir este libro. Y dice, lo traduzco, sí, pero si esto no vale nada. Y dice, bueno, no vale nada. Le pagan unos 20 maravedíes, unas monedas de poca monta. Y lo traduce. Y en la traducción se descubre que ese texto, originalmente escrito en árabe, está firmado, o traduce que lo ha escrito un señor que se llama Cide Hamete Berengeli. Cide Hamete Berengeli, que es algo así como señor Berenjena. Claro, es una cosa cómica completamente, es una cosa de TV. Que es el cronista que supuestamente ha sido testigo, no se sabe cómo, por supuesto, cómicamente, de los hechos que protagoniza Don Quijote y los escribe en árabe. Este manuscrito en árabe llega a manos de alguien que casualmente lo encuentra abandonado en un mercado, se lo da a traducir a un morisco aljamiado y con esa traducción este personaje narrador hace la composición, pero no de los capítulos 1 a 8, porque esos ya los encontró hechos, sino de los capítulos 8 incluido hasta el final, hasta el 74 de la segunda parte, ¿no? Todo esto naturalmente es ficticio, porque nadie va andando por el Alcaná de Toledo y se encuentra con esto, se lo da a leer. Este es un narrador que, según los términos del estructuralismo, que tanto nos comió la cabeza en los años 60 y 70 y 80 y 90 y milenio siguiente, sería un narrador autodiegético, ¿no? Para que los cultos sepan de qué hablamos. Narrador autodiegético, es decir, un narrador que forma parte de la historia, en primera persona. El heterodiegético sería el que no forma parte de la historia, la cuenta en tercera persona, que es la modalidad que ese mismo narrador adopta en diferentes ocasiones, porque este narrador adopta todas las máscaras posibles y más todavía. De manera que cuando creemos que tenemos delante un narrador, nos encontramos con otro. Incluso fíjense ustedes, y será cínico este narrador, que en un momento dado dice que, llegando Cide Hamete a escribir tal capítulo, Cide Hamete se mostró enfadado porque el traductor morisco lo tradujo de forma diferente a como él lo había escrito, lo cual no tiene ninguna lógica, en absoluto, porque eso implica que Cide Hamete releyó la traducción una vez que el narrador que la edita toda lo puso en circulación y además hizo constar su queja que recogió el narrador que finalmente lo publica. Es decir, es un trabalenguas completo. Bueno, pues si ustedes ven las peleas que hubo entre los cervantistas, algunos diciendo que esta frase era perfectamente lógica y coherente, solo nos hubiera faltado Borges en ese congreso, realmente. Entonces, claro, Cervantes por una parte se ha enfrentado a las elucubraciones de los especialistas y cada uno ha visto en Cervantes un espejismo diferente y un oasis también diferente. Y se ha enfrentado también a las lecturas del pueblo llano, que ha visto en el Quijote lo que cada lector ha querido ver, en términos casi diríamos luteranos. Cada cual ha leído el Quijote desde sus propios puntos de vista y desde sus propias inspiraciones. Pero yo siempre he dicho que todos los españoles comunes y corrientes, los que nunca hemos formado parte de las élites, somos un Cervantes que no ha escrito el Quijote. Porque, créanme, realmente, cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí presentes, somos un Cervantes que no hemos escrito el Quijote. Es decir, somos alguien que nos hemos abierto camino en la vida observando muchas de las cosas que ocurren y que no hemos escrito el Quijote, solo faltaba que hubiéramos escrito el Quijote. Pero realmente el narrador del Quijote es uno de los mayores cínicos y de los mayores farsantes que tenemos. Y les voy a poner otro ejemplo. Todos ustedes recordarán el episodio del yelmo de Mambrino. El yelmo de Mambrino es una pieza de una armadura de oro que Don Quijote conoce por los libros de caballerías. Y entonces, en un momento dado, en el Quijote no llueve casi nunca. De hecho, solo llueve una vez en el Quijote. Solo llueve una vez en el Quijote. Pero con tan buena fortuna que llueve en el momento adecuado. Esto que voy a contar no es un chiste, aunque lo parezca. Iban Don Quijote y Sancho caminando y de repente se encuentran con una persona delante. Y como llovía, esta persona hizo una determinada cosa.
Y a partir de aquí, el narrador cuenta las cosas de este modo, que les cito aquí, para que vean que cuando ustedes leen el Quijote, cuando ustedes cualquiera lee el Quijote, nos enfrentamos con un mentiroso de 7 suelas. Es decir, que el narrador del Quijote miente más que habla. Y dice el narrador: de allí a poco descubrió Don Quijote un hombre a caballo que traía en la cabeza una cosa que relumbraba como si fuera de oro. Claro, ustedes leen esto y dicen, bueno, pues un hombre que viene a caballo y trae en la cabeza una cosa que relumbraba como si fuera de oro. Claro, pero ustedes no saben lo que hay realmente, porque el narrador lo que les dice es lo que descubrió Don Quijote, un hombre a caballo. Ustedes siguen leyendo el pasaje y ven que el hombre no viene a caballo, viene en un burro. Entonces la pregunta que le hay que hacer al narrador es: ¿usted por qué me dice a caballo? Usted me está mintiendo abiertamente, usted es un cínico de 7 suelas. Pero lo hace porque el narrador puede decir: ah, no, yo te digo lo que Don Quijote descubrió, no lo que venía. Entonces, claro, tiene una lógica interna, la literatura tiene una lógica interna muy luzbelina. Y entonces prosigue y dice Don Quijote, toma la palabra Don Quijote a Sancho, le dice: si no me engaño, hacia nosotros viene uno que trae en su cabeza puesto el yelmo de Mambrino. El yelmo de Mambrino es como un santo grial, una cosa de este tipo, o sea, una joya de estas que no, o sea, ustedes por la calle no se lo van a encontrar, ni al santo grial ni al yelmo de Mambrino, pero Don Quijote sí. Y entonces decide que el que viene delante trae el yelmo de Mambrino, nada menos, ¿no? Y dice Sancho Panza, la imagen dialéctica: lo que yo veo y columbro, diviso, veo de lejos, respondió Sancho, no es sino un hombre sobre un asno pardo. O sea, el narrador dice a caballo, Sancho Panza dice un asno pardo, como el mío, como el rucio, que trae sobre la cabeza una cosa que relumbra. Aquí Sancho y el narrador coinciden, una cosa que relumbra. Todavía no sabemos qué es, pero Don Quijote ya dice: eso es el yelmo de Mambrino, y como a mí me gusta, se lo voy a coger. Conforme a los códigos de los libros de caballería, que no es robar, sino simplemente lo desafío en descomunal batalla, venzo la batalla y me apodero de la joya, de la corona, nunca mejor dicho, el yelmo de Mambrino. Claro, ¿quién es lo que viene delante? ¿Quién es el que está delante de ellos? Dice el narrador ahora, después de que el narrador ha engañado al lector, le dice: es pues el caso que el yelmo y el caballo y caballero que Don Quijote veía, y era para decirle al narrador: mire, yo no sé si lo veía Don Quijote o no, pero usted me acaba de decir unas líneas antes que viene un hombre a caballo y ahora me dice que es un asno. En aquel contorno había 2 lugares, el uno tan pequeño que ni tenía botica ni barbero, y el otro que estaba junto a él, sí. Y entonces el barbero del pueblo mayor, servía en el pueblo menor, el cual tuvo necesidad de sangrar a un enfermo, y otro de hacerse la barba. Y entonces venía el barbero, con una bacía de azófar que relumbraba. ¿Y por qué en la cabeza? Pues porque llovía. Para lo cual venía el barbero. Entonces quiso la suerte que al tiempo que venía comenzó a llover, y porque no se le manchase el sombrero, que debía de ser nuevo, se puso la bacía sobre la cabeza. Claro, pero ponerse la bacía de barbero sobre la cabeza es casi como ponerse un orinal. Es una cosa grotesca, que después Don Quijote identificará como símbolo de sí mismo, y así lo retrata iconográficamente la tradición, pero es una cosa ridícula. Hoy día la bacía es como un plato hondo con una muesca, que era lo que se ponía en la barbilla para limpiar las barbas. Pero claro, poner eso en la cabeza es completamente grotesco, pero nótese cómo el narrador confunde las cosas. El grado de confusión máximo se produce con la llamada carreta de las Cortes de la Muerte, y aquí ya ponemos este paso, damos un paso para la crítica de la Ilustración, que fue con lo que comencé, con la crítica de la Ilustración. Entonces, claro, la carreta o corte de las Cortes de la Muerte es lo siguiente. Las primeras aventuras que tiene Don Quijote presentan a un Don Quijote que ve fantasmas ante hechos reales, es decir, ve gigantes donde hay molinos. Pero las siguientes aventuras ya son mucho más ambiguas, porque en otro momento van hablando Don Quijote y Sancho, y en un momento dado, cuando Don Quijote quiere responder a Sancho en uno de esos coloquios, en uno de esos diálogos, dice el narrador: responder quería con esos hipérbaton con esas anástrofes tan típicas del barroco, quería responder quería Don Quijote a Sancho Panza, pero estorbóselo una carreta
que salió al través del camino cargada de los más diversos y extraños personajes y figuras que pudieron imaginarse. Y dices tú, bueno, ¿y esto a qué viene? En una novela tan realista, ¿qué viene eso de una carreta en la profundidad de la noche, en la nocturnancia, en medio de la noche? Y luego, claro, la literatura anglosajona se atribuye... Es que hemos creado la literatura fantástica. Anda que no hay literatura fantástica en el Quijote. Anda que no hay literatura fantástica en el Asno de Oro de Apuleyo. Pero bueno, hay gente que descubre el Mediterráneo 1000 años después. No está mal. Nunca es tarde, si el descubrimiento es anglosajón. El que guiaba las mulas de ese carro o carreta y servía de carretero era un feo demonio. Claro, cuando el lector lee esto dice, bueno, ¿quiere decir que era feo como un demonio? No. Era además dice, no dice era feo como un demonio, no dice era un feo demonio, no es un símil, es un atributo. Es decir, era un demonio. Es como si dicen, era la serpiente del paraíso. Es la única mascota que a mí me gustaría tener. La serpiente del paraíso es la única mascota que me gustaría tener. Ni un caimán como tenía doña Bárbara, sino la serpiente del paraíso. Pues imagínense tener un feo demonio. Venía la carreta descubierta, al cielo abierto, sin toldo ni zarzo, ni adrales, que son las tablas que puede tener un carro para que no se salga su mercancía, ¿no? La primera figura que se ofreció a los ojos de Don Quijote fue la de la misma muerte. O sea, el carro lo conduce el demonio y al lado va la muerte. O sea, luego inventan el Halloween y todo esto, anda que no estaba inventado ya. Con rostro humano, la muerte con rostro humano. Junto a ella venía un ángel con unas grandes y pintadas alas. A un lado estaba un emperador con una corona, al parecer de oro, pero bueno, ya después de la bacía de Barbero, ya sabemos el oro que ve Don Quijote y el narrador. Una corona de oro en la cabeza. A los pies de la muerte, fíjense la iconografía del retablo, a los pies de la muerte estaba el dios que llaman Cupido, sin venda en los ojos. Fíjense que, el dios Cupido, que llevaría una venda en los ojos, aquí no está de guardia. Quiero decir que está fuera del horario laboral y tiene la venda fuera de los ojos. Sin venda en los ojos y a los pies de la muerte. El dios del amor a los pies de la muerte. La posición no es casual. Pero con su arco, carcaj y saetas. Es decir, que llevaba las armas, pero no la venda. Venía también un caballero armado de punta en blanco, excepto que no traía morrión ni celada. Morrión es la parte que cubre la cabeza, la parte de la armadura que cubre la cabeza, y la celada, pues uno de los complementos del morrión, como puede ser el capacete. Sino un sombrero lleno de plumas de diversos colores era femenino en aquel entonces. Con estas venían otras personas de diferentes trajes y rostros, todo lo cual, visto de improviso, en alguna manera alborotó a Don Quijote y puso miedo en el corazón de Sancho. Claro, Don Quijote se galvaniza con esto, porque Don Quijote convierte en una iniciativa para justificar su locura todo lo que ve. Es decir, Don Quijote ve un atril y se imagina que ahí hay gato encerrado ya directamente. O sea, busca cualquier tipo de pretexto para decir que él es caballero andante, porque también es un narcisista de caray, Don Quijote. Entonces, naturalmente, les da el alto a los que vienen en la carreta y les grita en medio de la noche: carretero, cochero o diablo, o lo que eres. No tardes en decirme quién eres, a dó vas y quién es la gente que llevas en tu carricoche, que más parece la barca de Carón, el barquero que llevaba a los muertos, que carreta de las que se usan. Claro, hasta aquí el espectador no sabe lo que tiene delante, porque dice, pero vamos a ver, si me dicen que hay una carreta donde va la muerte, el emperador, casi el Santo Oficio ahí y todo, o el dios Cupido, caballeros, princesas, etc., ¿pero qué es esto? ¿No? Y le responden desde la carreta: mansamente, nótese el adverbio, mansamente. A lo cual, mansamente, deteniendo el diablo la carreta, es decir, que el narrador le sigue la comba al Quijote. Imagínense ustedes, mansamente deteniendo con ese gerundio que parece que no se acaba nunca, la carreta, respondió: Señor, nosotros somos recitantes de la compañía de Angulo el Malo, una compañía de teatro. Hemos hecho en un lugar que está detrás de aquella loma esta mañana, que es la Plaza del Corpus, el auto de las Cortes de la Muerte. Hemos de hacer esta tarde en aquel otro lugar que es de aquí, a un palmo.
Y por estar tan cerca y excusar el trabajo de desnudarnos y volvernos a vestir, nos vamos vestidos con los mismos vestidos que representamos. Es decir, no hay ilusión, no hay espejismo, es la realidad la que usted tiene delante. La realidad no es tan emocionante como usted se imagina. La realidad no tiene estos estímulos que artificialmente el mundo del siglo XXI sí ha generado para hacer fracasar la felicidad, una vez prometida, en definitiva. Porque lo que ha hecho la Ilustración es hacer fracasar la experiencia humana después de haberle prometido todo. El Quijote es un manual de prevención. Lo que más me ha sorprendido a mí siempre es cómo pudo haber triunfado una filosofía tan aberrante como la del idealismo anglosajón después de que toda la literatura no solo de un país, sino de una tradición griega, latina e hispánica, de una tradición hispano-grecolatina, advirtió tan rotundamente de los peligros del idealismo. Este es un capítulo del Quijote absolutamente clave para interpretar los peligros del idealismo y el fracaso de la felicidad. Es que la realidad es emocionante, pero no por la idealización que de ella se hace, que es lo que conduce al fracaso, sino que es emocionante porque efectivamente exige al ser humano desarrollar una inteligencia para no perecer en ella. Y claro, le dice, aquí somos, el mancebo que va aquí es la muerte, el otro va de ángel, aquella mujer que es la del autor de comedias. El autor de comedias no es el que escribe la comedia, sino el que contrata el manuscrito para representarla, sería lo equivalente al director de escena hoy día. Va de reina, el otro de ángel, aquella mujer que es la del autor, es otra reina, otro de soldado, aquel de emperador, y yo de demonio. Y que soy una de las principales figuras del auto, es un auto sacramental, en definitiva, heredero de la tradición teatral medieval de las figuras simbólicas y alegóricas, que el barroco, como una muestra de desengaño al mundo, representaba, ¿no? Y, en fin, aquí estamos. Y vamos para allá. Y entonces, bueno, es cuando Don Quijote dice, bien, pues nada, sigan ustedes su camino, buena gente, es menester tocar las apariencias con la mano para dar lugar al desengaño. Si Kant hubiera leído el Quijote, no habría escrito las 3 barbaridades que escribió. Y Alemania se hubiera ahorrado 2 guerras mundiales, a ella y al mundo. Eso lo he dicho muchas veces y es una frase que ha hecho pensar a unos, ha enfadado a otros, porque la vida es así. Pero lo cierto es que si la literatura alemana del siglo XVIII y XIX, que es la filosofía, porque la poesía es filosofía en verso y la filosofía es ficción en prosa. Es así, no hay más... se puede discutir esto hasta la infinitud, pero en realidad es lo que hay. El caso es que es menester tocar las apariencias con la mano para dar lugar al desengaño. Si algo nos proporciona la literatura española, y sobre todo el Quijote, es el desengaño. Pero es que el desengaño es un sistema de prevención del fracaso absolutamente fenomenal. El problema es el engaño. El problema consiste en educar al ser humano para el engaño. Educar al ser humano para el desengaño consiste precisamente en prevenirlo de la cantidad de trampas con las que se va a encontrar en la vida. Evidentemente, y una de las mayores trampas es el espejismo, es la ilusión, es el idealismo, que tiene una fama extraordinaria. Es decir, si ustedes quieren crearse enemigos, critiquen al idealismo, que les saldrán enemigos por todas partes, porque el idealismo es mercantilmente muy rentable. De hecho, el mercado se fundamenta en el idealismo, en prometer expectativas que después, una vez que se ha vendido el producto, el servicio de atención al cliente es una hoja de reclamación. Usted reclame lo que quiera, pero el negocio está hecho. De tal manera que, claro, la aventura no termina así, la aventura termina de una manera mucho más estupenda. Y es que uno de los cómicos que va en la carreta, pues tiene unas vejigas huecas de cascabeles, y entonces empieza a hacer monadas, ¿no?, por allí alrededor y tal, hacer gansadas, como bien, son comediantes, hacen una comedia, entonces empieza a hacer gansadas delante del burro de Sancho. Del asno, me refiero, que tiene Sancho en propiedad, es un genitivo de propiedad, el burro que tiene Sancho, no un genitivo atributivo, el burro de Sancho. Claro, no es lo mismo decir la perra de la vecina que la perra que tiene la vecina, porque da la impresión que a veces esto conviene distinguirlo. Es un genitivo atributivo, de propiedad, quiero decir, no atributivo. Entonces el rucio, claro, ver un personaje disfrazado de zafarrancho, haciendo ruido con unos cascabeles y unas vejigas, pues se asusta y echa a correr despavorido. Entonces el otro de las vejigas se sube al burro de Sancho y le empieza a palear, y claro, Sancho, eso de que maltraten a sus animales,
el Quijote muestra por los animales un cariño absolutamente excepcional. Ya les digo que mucho antes de Platero y yo, el gran cuidador, ciertamente, el gran cuidador de los animales era Sancho Panza. De asno. De asno, sí, pero el asno de oro. Venimos de una tradición de asnos de oro, y hoy día, ¿cuántos asnos de oro tenemos, no? No diremos dónde, pero, en fin, todo el mundo sabe dónde están los asnos de oro. Probablemente. Pero el gran amor que hay hacia los animales hace que Sancho sufra enormemente, y lo dice el narrador, dice, Sancho sufría como si fueran sus propias carnes los golpes que ese comediante le estaba dando a su burrico, a su rucio. Y Rocinante, que tampoco el pobre da para mucho, pues también se asusta y cae Don Quijote del caballo. Bueno, se arma un Cristo de la Virgen. Y siguen las burlas, claro, se burlan de todos ellos. Entonces, Sancho no sabe a quién acudir antes, si al salvar a su asno o atender a su amo. Y claro, dice el narrador, le pudo más, hombre, antes las personas, ¿no?, que los animales. Y va a atender a Don Quijote. Y le dice, bueno, pues tal, y se encuentra bien, señor, y salta, bueno, sí, más o menos, salta, pero ahora tengo que atender al rucio que el demonio pues me ha atacado. Salta, ¿qué demonio? Le dice Don Quijote, hombre, que venía en las cortes de la muerte. El demonio, pues ahora yo me voy, y le vuelve a dar la neura, ¿no? Le dice, pues ahora yo los voy a matar a todos, así sean fantasmas o así se escondan en las entrañas de la tierra. Y entonces vuelve, se encara con ellos y les dice lo de siempre, gente descomunal y soez. Conmigo non fullades, hablaban con arcaísmos, que nadie hablaba así ya en la época, ¿no? Non fullades, que un solo caballero es el que os acomete. No, ellos no huyen. Entonces se pusieron en escuadra, cogieron todas las piedras del camino y como catapultas. Y Don Quijote seguía amenazándolos, ¿no? Y le dice, se lo leo directamente, le dice Don Quijote a Sancho, pues yo me cobraré esa venganza. Sígueme, Sancho, que la carreta va despacio y con las mulas de ello satisfaré la pérdida de tu rucio. Entonces le dice Sancho, mire, no hay para qué hacer esa diligencia, señor. Vuestra merced temple su cólera. Fíjense el consejo. Cálmese, no se cabree. Temple su cólera. Esto en Alemania hubiera sonado muy bien en 1920 y en 1930. Temple su cólera. Ustedes fíjense, si los alemanes hubieran prestado atención, si la ilustración, digo Alemania porque Alemania es el artífice de la ilustración y del idealismo cuyo apellido lleva su nombre, que hubieran leído esto con atención. Vuestra merced temple, no digo Meinführer, vuestra merced temple su cólera, que según me parece ya el diablo ha dejado el rucio y vuelve a la querencia. La querencia es el término que designa particularmente el afecto por los animales y el afecto que el animal puede profesar a su cuidador. La querencia. O sea, nótese cómo el animalismo no es algo que haya surgido hoy, sino que el amor por los animales y el cuidado por los animales ya está muy tempranamente en la literatura y, por supuesto, está en el Quijote. Lo que no está en el Quijote no existe en la realidad. Lo que no está en el Quijote no existe en la realidad. Y así era la verdad, dice el narrador. Y Don Quijote dice, pero con todo y con eso será bien castigar el descomedimiento de aquel demonio y en todos los de la carreta y tal. O sea, quieren matarlos a todos, ¿no? Y dice, quítese a vuestra merced esto de la imaginación y tome mi consejo, le dice Sancho, nunca se la tome con farsantes. Claro, nótese aquí el doble, lo que se llama en teoría literaria, en retórica, se llama silepsis o dilogía, cuando se utiliza una palabra con dos sentidos simultáneos. No se la tome nunca con farsantes. Farsantes en su sentido literal, es decir, gente que vive de representar farsas en los tablados, en los teatros, pero también significa con gente falsa. Es decir, tome mi consejo, nunca se pelee, nunca se meta con gente que es falsa, con farsantes. Claro, si hoy pidiéramos sinónimos de farsantes, podría ser, por una parte, actores de teatro, comediantes, comediantas. Comedianta ya era una palabra que existía en el siglo XVII, las comediantas, mujeres actrices. Pero farsante puede ser aquel que engaña, que tiene doble personalidad, doble intención, que dice una cosa y hace otra, que promete una cosa que no cumple. El nunca se la tome con farsantes es una de esas frases que, como casi todas las del Quijote, tienen doble sentido, pero que no siempre el censor pilla, ¿no? Es que no las pilla. Que es gente favorecida,
Claro, si hubiera dicho no se la tome con farsantes, vale, pero es que le añade algo mucho más delator. No se la tome con farsantes, que es gente favorecida. ¿Por quién? Eso ya no lo dice Cervantes, eso ya lo tiene que cumplimentar el lector. Recitante he visto yo estar preso por 2 muertes y salir libre y sin costas. Esto se escribe en 1615, no en 2021 ni en 2025. He visto yo estar preso y salir libre y sin costas. Sepa vuestra merced que como son gentes alegres y de placer, para vivir en el siglo XXI, como son gentes alegres y de placer, todos los favorecen, todos los amparan, ayudan y estiman, y más siendo de aquellos de las compañías reales y de título, que todos o los más en sus trajes y compostura parecen unos príncipes. Esto congela la digestión a cualquiera. Esto es de 1615 y claro, tiene una amarga actualidad, según lo queramos leer, en un sentido o en otro, pero mucho sabe Sancho para hablar de esta manera. Y Don Quijote por tercera vez dice, pues con todo y con eso no se ha de ir el demonio sin, por farsante que sea, porque tal y cual, no sé cuánto más. Y de nuevo, claro, ellos ya se ponen en escuadra con un montón de guijarros y les dice, y ya le dice Sancho, de nuevo tiene que volver Sancho a hacer una terapia. Por eso yo he dicho muchas veces que el mejor psiquiatra que tenemos es la literatura. Ustedes imagínense que le da a una persona colérica este capítulo a leer. Y finalmente Sancho le dice a Don Quijote, mire, vamos a ver si nos tranquilizamos. Asaz de locura, es decir, bastante locura, sería intentar enfrentarse a ellos. Considere vuesa merced, señor mío, que para sopa de arroyo y tente bonete no hay arma defensiva en el mundo. Es decir, que lo que tenemos delante es algo superior a todos nosotros, sino es embutirse y encerrarse en una campana de bronce. Y también se ha de considerar que es más temeridad que valentía acometer un hombre solo a un ejército donde está la muerte y pelean en persona emperadores y a quien ayudan los buenos y los malos ángeles, los unos y los otros, los que están a la izquierda y a la derecha. Y si esta consideración no le mueve a estarse quedo, muévale saber de cierto que entre todos los que allí están, aunque parecen reyes, príncipes y emperadores, aunque parecen, no hay ninguno que sea caballero. Aunque parecen reyes, príncipes y emperadores, no hay ninguno que sea caballero. ¿Quieren más actualidad? ¿Hay alguna novela más actual en el siglo XXI que El Quijote? Yo no la conozco, pero yo soy muy ignorante en literatura. Porque lo peor que le puede pasar a la literatura es caer en manos de los profesores de literatura. Y permítame solamente una cita para terminar. Hablábamos de la Ilustración, y con esta cita ya termino. Cuando Cervantes escribe la primera parte del Quijote, al cabo de 9 años le sale el Quijote de Avellaneda, que era un enemigo íntimo de Cervantes. Probablemente había coincidido con él en Argel, esto no se sabe con seguridad porque no está registrado ante ningún notario, evidentemente, que era Jerónimo de Pasamonte, retratado como Ginés de Pasamonte. Y le escribe el Quijote de Avellaneda. Claro, en el Quijote de Avellaneda aparece lo que yo he siempre llamado la primera interpretación de derechas del Quijote de Cervantes. No ha habido ninguna, bueno, ha habido muchas interpretaciones de derechas del Quijote de Cervantes, pero ninguna mejor que la del Quijote de Avellaneda. Esa es la mejor de todas. Interpretaciones de izquierdas del Quijote de Cervantes ha habido muchas, y ahí están. Interpretaciones del Quijote de Cervantes ha habido muchísimas y ahí están también. Pero a Cervantes le ocurre lo mismo que le ocurre a mucha gente, que tiene seguidores y detractores, pero tiene malos intérpretes. Tiene buenos intérpretes también, ¿no? Pero bueno, tiene malos intérpretes. De todos modos, gracias a intérpretes como Borges, algunas personas interpretan mejor a Cervantes en inglés. Pero en fin, entre los ilustrados siempre se consideró mejor el Quijote de Avellaneda que el de Cervantes. Y yo creo que si hoy día vivieran Cervantes y Avellaneda, el premio Cervantes
se lo darían a Avellaneda. Porque el mundo cultural de nuestro tiempo sigue todavía codificado según los cánones de la Ilustración. Y fíjense, les cito un texto de uno de estos ilustrados, publicado el 31 de marzo de 1704 en el Diario de los Sabios, firmado, en fin, por alguien que suscribe el artículo con el título de Juicio de esta obra. Y dice este señor: puede decirse que la crítica que estos dos autores hacen uno contra otro, Cervantes contra Avellaneda, no carece de fundamento. El Sancho Panza de Avellaneda es más natural, sea lo que fuere. Me parece que Avellaneda no salió mal de su empresa. Sostuvo el carácter de Don Quijote, no le perdió de vista, hizo de él un caballero andante que es siempre grave. Habla de elogios de la Avellaneda, y que usa siempre de palabras magníficas, pomposas y floridas. Yo no sé qué concepto de literatura tendrá este señor. Es preciso confesar que el Sancho de Avellaneda es excelente y más natural y original que el Sancho de Cervantes. Hay que tocarse los bemoles de la armadura, de la armadura musical. Aquel es un rústico labriego, que tiene el mismo entendimiento que este, pero el de Avellaneda es más simple y dice y de donde diere mil cosas que por la destreza del autor, por Avellaneda, no desmienten su simplicidad, aunque las más de las veces encierran en sí pensamientos finos y picantes. El carácter del Sancho de Cervantes no es tan uniforme, en tanto se le escapan algunas simplicidades e ingenuidades, y en tanto tiene discursos malignos, en los que se ve bien que siente y conoce toda la malicia de ellos, y que son algunas veces muy elevados y estudiados para un labriego. Es decir, que valoran más el Quijote de Avellaneda que el de Cervantes, lo cual es curiosísimo, porque es como si hacemos una copia de las Meninas y decimos, no, la copia es mucho mejor que el original de Velázquez, porque la copia es como mejor, ¿no? Como tal, y punto, ya está. Entonces, hay muchos otros discursos de ese tipo. Yo les he citado uno, pero les puedo citar brevemente otro, otro ilustrado, también de 1732, dice: he leído la segunda parte de Don Quijote y he reconocido, la segunda parte se refiere a la Avellaneda, compuesta por el licenciado Alonso Fernández de Avellaneda, y confieso que me sirvió de sumo gusto la ocasión de leer lo que muchos años deseaba, porque en medio de que en el Don Quijote de Cervantes había visto sus desprecios, como Cervantes despreciaba al Quijote de Avellaneda, sentía curiosidad por leer de Avellaneda, para salir de las posibles dudas, es decir, cuestionaba el juicio de Cervantes. Y entonces trataba de buscar en el original estas razones, donde yo mismo pudiera convencerme. No me sucedió así, ni creo que ningún hombre juicioso sentenciara a favor de lo que Cervantes alega. Si forma el cotejo de las dos segundas partes, la de Cervantes y la de Avellaneda, las aventuras del Don Quijote de Avellaneda son muy naturales y guardan la rigurosa regla de la verosimilitud. De la regla de la verosimilitud podría hablarles mucho tiempo, pero simplemente les diré que es uno de los grandes timos en los que se basa la literatura, interpretada por los filósofos. Su carácter es el mismo que nos propone desde su primera salida, tal vez extremado y por eso más parecido. Y en cuanto a Sancho, ¿quién negará que el Sancho de Avellaneda es más propiamente valioso al imitar la rusticidad graciosa de un aldeano? Es decir, que de alguna manera la Ilustración condena al Quijote de Cervantes y elogia enormemente el Quijote de Avellaneda. Claro, ante interpretaciones de esta naturaleza, lo sorprendente es que el Quijote nos haya llegado, como nos ha llegado. De hecho, la literatura escrita en español, la literatura española, la literatura hispanoamericana, es realmente un imperio cultural abandonado. En realidad, el gran problema al que se enfrenta la literatura ya en el siglo XXI es ya no quién la leerá, puesto que lectores la literatura puede tener. El problema de la literatura es el mismo que el de la música. ¿Quién la interpretará? Porque la literatura muere cuando mueren sus intérpretes. Las partituras no suenan por sí solas, necesitan un instrumentista o un vocalista que las haga sonar. Y la interpretación de la literatura tampoco sobrevive por sí sola. Los libros no hablan solos. No basta saber solfear para interpretar la novena sinfonía de Gustav Mahler, es necesario algo más que solfear. No basta saber leer para interpretar la literatura, hay que saber un poco más que leer.
hay que relacionar una serie de cosas, hay que tener una serie de conocimientos para interpretar la literatura. Si nosotros no interpretamos la literatura de nuestros antepasados, los demás no lo harán. Y si lo hacen, no lo harán con buenas intenciones. De tal manera que de la educación literaria que nosotros podamos transmitir a quienes nos han de suceder en el ejercicio de la lectura y en la interpretación de nuestro patrimonio depende su preservación o su destrucción. Gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Como siempre, una lección de literatura y de vida inolvidable. Tenemos un poquito de tiempo para algunas preguntas, pero pueden ser breves en sus preguntas, por favor. Y así cabrá más, ¿no? Este joven abre el fuego. Muchas gracias. ¿Me escucha? Perfectamente. Muchas gracias, profesor, por su intervención. Quería hacer una pregunta que quizá peca de generalista, pero a la hora de interpretar el Quijote, ¿en qué momento hemos de considerar que lo que dice Cervantes debe ser interpretado alegóricamente? Es decir, de manera contraria, de manera, por decirlo así, sofista, y en qué momento hemos de interpretar que lo que nos dice es literalmente lo que nos dice. Porque yo en cierto momento, en ciertas intervenciones suyas, he escuchado interpretar el episodio de la pastora Marcela, y ese discurso de liberación se entiende desde un punto de vista literal, es decir, es una mujer que no acepta la condena que la sociedad o el grupo social le impone, pero cuando interpretamos en general la locura de Quijote, se hace desde un punto de vista contrario, irónico, alegórico, en todo el cual la ilusión y la locura de Quijote o de otros personajes como por ejemplo Cardenio son lo que el lector inteligente de Quijote debe evitar, que es la ilusión en pos de la adaptación a la realidad y el realismo. Esa es mi pregunta, una pregunta un poco generalista, pero ¿cómo se tiene que interpretar ciertos pasajes alegóricamente o literalmente? Gracias por la pregunta. No hay una respuesta que pueda ser oficial a esa pregunta. Cada persona que lee el Quijote encontrará razones, encontrará derechos y encontrará intereses para hacer unas u otras interpretaciones. Entonces, del Quijote se pueden hacer interpretaciones emocionales, porque la literatura es muy ilusionante. Entonces, alguien puede leer el pasaje de la pastora Marcela y puede encontrar en él la justificación del celibato femenino. Es totalmente legítimo esto. Alguien puede decir, yo soy la pastora Marcela, como alguien puede decir, yo soy Raskolnikov, o yo soy Ana Ozores, o soy el magistral, o soy quien sea. Y siempre va a encontrar razones para justificar eso, conforme a sus expectativas de vida. Y no hay ninguna ley positiva política que lo pueda prohibir, o que lo pueda suprimir, o que lo pueda imponer. Esto es así. Esto es la libertad que tiene la literatura, naturalmente. Ahora bien, hay personas que han visto en la Numancia de Cervantes un auto sacramental. Es lo mismo que ver un hipopótamo en la Catedral de Oviedo cuando el magistral con su catalejo contempla Vetusta. Hay personas que confunden Oviedo con Vetusta, no son lo mismo. Pero, como digo, no hay un ministerio de interpretación literaria, salvo en los mundos de Orwell, ¿no? Que es, en cierta manera, lo que algunas veces se plantea, porque se nos dice que usted tiene que hablar de esta manera, usted tiene que usar el lenguaje de esta manera. Y claro, un paso más es usted tiene que interpretar la literatura de esta manera. Eso lo han hecho los ilustrados. Hay que interpretar la literatura conforme a estas normas. También antes de los ilustrados se hacía. Dice, usted tiene que escribir la tragedia conforme a las normas clásicas de las unidades. Y los mejores trágicos de la historia escribieron tragedias en contra de todas las normas, habidas y por haber. Desde Cervantes, pasando por Lope de Vega, Calderón de la Barca, Shakespeare, Moratín, el teatro de Moratín cumple con las normas y es un teatro cutre y cursi, en muchos sentidos, no los digo en todos. Ahora bien, la pregunta que usted plantea es,
la literatura, si no se puede leer en un sentido literal, ¿en qué sentido lo podemos leer? Es que la literatura admite muchos sentidos y todos ellos interpretados muy simultáneamente, porque la literatura en cada época tiene un significado completamente diferente. Hoy el episodio de la pastora Marcela puede leerse desde el punto de vista del wokismo, completamente. Es decir, la legitimación del celibato de una mujer que no quiere ningún tipo de relación con hombres, ni tampoco con otras mujeres. Porque la pastora Marcela podía ser una Sor Juana Inés de la Cruz e irse a un convento. Pero antes que la compañía de las monjas, prefiere la compañía de las cabras. Prefiere las cabras, dice que está muy contenta con las cabras. No menciona a las monjas para nada, pero la alternativa de una mujer en esa época es o el matrimonio o el convento. Y la pastora Marcela, que no es una pastora de verdad, que esta es la principal apariencia, como Grisóstomo no es un pastor de verdad, sino que son gente que pertenece a una élite y que puede elegir ser o no ser lo que quiera, ser pastora o no serlo. Pero la pastora Marcela tiene una dote, por así decirlo, de un tío que es un cura de medio alto nivel, que es rica, es una mujer rica, que en definitiva puede pagarse esa autonomía, no es una pastora de verdad. Entonces, cuando idolatramos a la pastora Marcela, estamos idolatrando un fraude, en definitiva. En los últimos 40 o 50 años, por ejemplo, de la pastora Marcela se ha visto una liberación marxista de la mujer, cuando el marxismo estaba de moda. Hoy día puede verse wokismo y dentro de unos años podrá verse otra cosa. Ahora bien, sintetizando, la literatura es ante todo la negación del sentido literal, porque si nosotros leemos la literatura en su sentido literal, convertimos la literatura en un discurso referencial, donde los valores ficticios y poéticos se anulan. De ahí que no se pueda leer nunca que el verso de Juan Ramón Jiménez, Dios está azul, haya de entenderse literalmente, porque esa es una afirmación que solo se puede pronunciar cuando el ateísmo ha abierto las puertas a un discurso literario que permite hablar de Dios en unos términos propios que el simbolismo y el parnasianismo pueden codificar. Pero si le decimos a Spinoza, a Platón o a Tomás de Aquino que Dios está azul, Platón dirá, veis cómo están locos los poetas, veis cómo con esta gente no se puede tratar. Pero Juan Ramón Jiménez escribe en una época donde la literatura ha conquistado un radio de libertad que no tenía en el siglo IV antes de nuestra era. Entonces, la literatura leída en un sentido literal pues puede provocar trastornos de personalidad. Es decir, puede acabar diciendo yo soy Raskolnikov o yo soy la pastora Marcela. No, usted puede ser célibe si quiere, puede ser lo que le dé la gana, como Urania Cabral en la fiesta del Chivo, que hace todo un alegato acerca de la mujer que renuncia a alianzas maritales, familiares, conyugales y filiales porque quiere prestar servicio a un mercado global, y seguramente Urania Cabral no ha leído nada de la pastora Marcela, ¿no? Pero es la pastora Marcela del siglo XXI en este punto. Entonces, no hay normas para eso. Cada lector puede tener poder para imponer una lectura literaria. En una universidad religiosa el sentido literario que se da a muchos episodios secularizantes de Cervantes será muy distinto al que se da en otros. Como por ejemplo la lectura de La vida es sueño de Calderón ha dado lugar a interpretaciones alegóricas impresionantes y sin embargo el título de la obra, La vida es sueño, designa precisamente el mensaje contrario que la obra afirma. La vida no es un sueño, la vida es una realidad y como no te la tomes en serio fracasas. Por esa razón, cuando hoy día a veces algunos hombres de ciencia nos hablan en nombre de la ciencia y nos dicen que no tenemos libertad, era para decir, mire, lee usted a Calderón, porque ese cuento ya nos lo sabemos desde 1635 y sabemos que la vida es un ejercicio de libertad. Entonces, leer la literatura en un sentido literal yo no lo haría nunca, porque eso nos sitúa en un terreno de juego antiliterario. Pero acertar con la interpretación no literal de la literatura, eso no tiene una receta. El resultado de eso es muchas horas de estudio y sobre todo saber emanciparse de la influencia que las ideologías, las religiones y las filosofías tratan de ejercer sobre sus dos grandes enemigos históricos que son la literatura y la ciencia. Don Federico. Esta es la sede de la Sociedad Económica Amigos del País, en donde habitualmente la Academia Malagueña de Ciencias lleva a cabo sus actividades académicas y culturales. Gracias, Elvira, por habernos permitido conocer un poco mejor hoy al profesor González Maestro. Y quería hacerle un
propósito del último comentario que acaba de hacer sobre la libertad de la ciencia, ¿no? He leído el artículo que ha escrito en el suplemento del Grupo Correo el domingo, precisamente dando respuesta a un físico, un experto en mecánica cuántica, que había hecho unas extensas declaraciones en otro periódico unos días antes, creo que era El País, no estoy seguro, que sí que la leí, entre otras cosas porque le voy a decir el nombre, que se llama Antonio Casas, que fue el que dio la conferencia inaugural de la Academia Malagueña de Ciencias hace un mes aquí en Málaga, invitado por la Academia Malagueña de Ciencias. Así que su artículo ha sido muy oportuno y también sus reflexiones. La Academia Malagueña de Ciencias, desde luego en los últimos años, tiene lo que se llamaría hoy, con un tecnicismo odioso, hashtag, ¿no? Como etiqueta, el que la ciencia es cultura, ¿no? Y ha hecho de esto parte de su militancia, ¿no? De forma que, por ejemplo, hay una sección de Ciencias Sociales y Humanidades que yo coordino, a la que pertenece una historiadora tan prestigiosa como la profesora Elvira Roca Barea, en donde hay sociólogos, filósofos, incluso pintores, ¿no? Dentro de la sociedad malagueña de ciencias, de la Academia Malagueña de Ciencias. Y realmente en su artículo, que leí con muchísimo interés, pues hacía una crítica bastante argumentada y dura de la mecánica cuántica, del físico teórico, sobre todo, que se permitía hacer unas afirmaciones, en mi opinión, improcedentes sobre la libertad o la imposible libertad a partir de los descubrimientos de la mecánica cuántica. Creo que había una confusión innecesaria entre lo que es la libertad en el mundo microscópico de las partículas y lo que es la libertad en el sentido convencional que históricamente hemos utilizado como libertades políticas, etc., ¿no? Pero luego en la última parte del artículo, y quizás le preguntaría más sobre esta última parte, hace una crítica durísima, aquí sí que empleo la palabra, el adjetivo superlativo, de la filosofía y de los filósofos. Cuando precisamente en la sección de Ciencias Sociales y Humanidades hay filósofos de la ciencia, que están ayudando extraordinariamente con su reflexión filosófica a este encuentro que en nuestra opinión, en mi opinión desde luego, pero puedo hablar en plural, imprescindible en el siglo XXI, en donde le gustará o no a uno la ilustración, pero la tecnología y la ciencia son tan inevitables como el respirar, pues están conduciendo de manera muy notable a ese reencuentro por otro lado inevitablemente conflictivo entre las ciencias y las humanidades. Y como me ha llamado mucho y poderosamente la atención, y ha sido muy atrayente su reflexión, quería preguntarle de nuevo por ella. Bueno, me dicen que debo ser muy breve, entonces... ¿Podemos hablar a la hora de la cena? Sí, sin duda ninguna. Es que, perdonen, ustedes han leído ese artículo y saben de lo que está hablando. La mayor parte de la gente que está ahí detrás ha leído por el Quijote y no han leído el artículo. Y no saben de lo que están hablando ustedes. Entonces se ponen a hablar de ese artículo y de esa discusión sobre la ciencia y la libertad. Entonces pienso que como luego nos vamos a ver, pues los que... Le cambiaría la pregunta por qué opina de Cervantes de Amenábar. Bueno, vamos a ver. A ver, la juventud allí en el final, si tienen algunas preguntas, son ustedes... Yo normalmente siempre digo lo mismo, yo no discuto opiniones, interpreto hechos. Dediqué también un artículo a esa última cuestión que me plantea el Cervantes de otros autores, porque normalmente siempre hablo del pecado, pero no del pecador. Cuando hablé del Cervantes, de ese cineasta, hablé de por qué Cervantes es conocido por lo que no fue y no es conocido por lo que fue. No es conocido por lo que fue, autor del Quijote, y es conocido por otros papeles que se le atribuyen y que no hay ninguna fiabilidad y certezas en ese asunto. Y en la otra cuestión, la ciencia siempre ha tratado de ser monopolizada por determinadas creencias a veces amparadas por la filosofía, otras veces amparadas por la religión. La filosofía es una forma secular de religión, en definitiva, en muchos aspectos,
y también por las ideologías. De hecho, la ideología, la filosofía y la religión comparten muchas alianzas comunes y de hecho a lo largo de la historia se han aliado enormemente contra las actividades científicas y cuando no han conseguido dominarlas, pues se han unido a ellas y también contra la literatura. No me cabe duda de que hay filósofos que tienen una grandísima voluntad por todo, por supuesto. De hecho, todos somos filósofos, todos filosofamos sobre muchas cosas. Pero no podemos olvidar, los que nos dedicamos a la literatura, que la filosofía que nace con Platón nace ladrando contra la literatura. Entonces, claro, esto no podemos olvidarlo, ¿no? Y Platón admiraba mucho a Homero, pero no paró nunca de ladrar contra la literatura. ¿Qué le ha hecho la literatura a Platón? Pues muchas cosas. Entonces, de esto también hay que hablar cuando se habla de filosofía. A mi juicio, la filosofía muere con Newton. Newton es un hombre que se hace preguntas filosóficas a las que da una respuesta científica. Y cuando la ciencia da una respuesta científica a las preguntas filosóficas, la filosofía se queda sin palabras. De tal manera que la filosofía acude para sobrevivir ante la ciencia a jugadas de ajedrez que consisten sobre todo en cuestionar los avances científicos. Es decir, la ciencia y la técnica destruye, deshumaniza la vida. Esa es una baza que saca la filosofía cuando la ciencia le gana el terreno. Y entonces pone sobre la mesa figuras como Nietzsche, como Freud o como Heidegger. Y cuando la filosofía y la ciencia se llevan muy bien, entonces saca otras cartas, como la filosofía positiva de Augusto Comte u otras. Quiero decir que las relaciones entre filosofía y ciencia, pues como las relaciones entre filosofía y religión, cambian según los tiempos. Hoy día nos toca vivir una época en la que todo es cultura, y la ciencia es cultura, dicen también, y la literatura es cultura. Yo niego que la literatura sea cultura, y dicen, bueno, se ha vuelto loco este individuo. Sí, y les explico en una frase por qué niego que la literatura sea cultura, porque la literatura es superior e irreductible a la cultura. Afirmar que la literatura es cultura nos convierte en súbditos de un imperativo anglosajón, en virtud del cual los estudios literarios se reemplazan por estudios culturales. Lo que en las universidades gringas estadounidenses han llamado los culture studies. Es decir, eso supone disolver la literatura en un concepto de cultura que ha sido construido por los pueblos que carecen de literatura. El Quijote no es el concepto de cultura que ha hecho posible a Harry Potter, es otra cosa. Entonces, yo manejo con mucho cuidado esa ecuación en virtud de la cual la medicina es cultura, la ingeniería naval es cultura. Digamos que es algo que contribuye como la cultura a mejorar las condiciones de vida, o no, porque claro, la física que da lugar a la bomba atómica es un uso inquietante de la energía nuclear. Pero claro, son temas de los que naturalmente podemos estar hablando muy ampliamente y siempre de manera sensata y templando la calma, claro, por supuesto. Pero, y en fin, seguiremos hablando, pero creo que con esta explicación más o menos he podido contextualizar un poco la... A ver, la cobertura está en la parte trasera, siendo fieles a la tendencia, es en la parte de atrás de la clase, no sé, cobardes. Hola. Buenas noches. Me atengo a la primera que se pide de la pregunta. Usted con frecuencia ¿Ahora? Sí. Con frecuencia en diferentes vídeos menciona las élites y el lugar que tienen en la sociedad y respecto a todos nosotros. Y yo me entra la duda de quiénes son las élites y dónde está la frontera. Es decir, quiénes son las élites y quién no. Yo ya sé que yo no lo soy, pero ¿y quién sí? ¿Cómo distingo? Simplemente esta pregunta. Eso no lo sabe nadie, quiénes son las élites. Yo te puedo ayudar. Si es que eso es maravilloso. Eso no lo sabe nadie. Las élites son como los fantasmas. Apronta una definición en la que, digamos, en una sociedad hay siempre un grupo de personas que tienen una gran influencia sobre toda esa sociedad, siendo minoritarios por su poder económico, por su poder político o por su capacidad para generar opinión pública. Y concéntrate en esos tres puntos. La pasta, el poder político y la capacidad para generar opinión. Y si te quedan unos flecos, pero si te quedan pocos flecos, ¿vale? Si te ciñes ahí, ya verás cómo te orientas. Pero eso es totalmente oportuno. Pero es que además hay otro aspecto importante, y es que cuando se habla de las élites da la impresión de que son una especie de élites unidas.
las élites mantienen entre sí relaciones enormemente conflictivas, enormemente dialécticas, porque si solo hubiera una élite, el mundo sería muy armónico, unos mandan y otros obedecen, pero el mundo es muy conflictivo porque las élites entre sí mantienen relaciones muy conflictivas, realmente, de tal manera que el pueblo llano, por así decirlo, es el terreno de juego de las élites, pero es que también hay miembros de la élite que forman parte del pueblo llano. Es que todo está excesivamente mezclado e indefinido, porque las élites intelectuales pueden no tener dinero, pero pueden estar subvencionadas por quien sí lo tiene y por grupos económicamente muy poderosos, pero que son enemigos los unos de los otros. Es como cuando a veces también me pregunta, usted habla de los amigos del comercio, ¿quiénes son los amigos del comercio? Hombre, pues todos los que participamos del comercio, todos los que compramos y vendemos productos desde un piso hasta un coche. Es decir, todos los que participan. Para Escotado, los enemigos del comercio son los que lo prohíben. Para Paolo Prodi, los enemigos del comercio son los que hacen trampas en las relaciones comerciales. No es lo mismo, porque para Escotado los primeros son los comunistas y para Paolo Prodi los segundos, también enemigos del comercio, serían los mercaderes que hacen trampas, que no cumplen los contratos o que venden gato por liebre. Y, en fin, quiero decir que ni las élites se ponen de acuerdo cuando... Si fuera tan claro saber quiénes forman parte de las élites, y luego están las élites con poder y las élites con pantalla. Es que es relativamente difícil, pero lo que dijo ahora mismo Elvira Roca Barea es muy así, es decir, es el dinero, el poder político, la influencia ideológica, son tres grandes focos, pero esos los tienen muchas élites enfrentadísimas entre sí. No sé si con te hemos ayudado o te hemos desconcertado. ¿Alguien más por ahí atrás? ¿No? ¿Seguro que no? Después se va y ya no vuelve. Así que aprovechense y tenerlo aquí. Que si ven las preguntas, damos por concluida esta conferencia y su coloquio. Agradecemos a todos ustedes que hayan estado aquí, a tanta juventud que hay ahí detrás, que de verdad que estoy encantada. Yo no sé, pero yo estoy encantada. ¿Tú estás encantada? Encantado es un adjetivo que yo no me suelo atribuir, porque, como se ha dicho, ¿Estás contento? Menos todavía. No puedo seguir descendiendo. ¿Mínimamente satisfecho? Digamos... ¿No estás frustrado? No, frustrado no, la vida... No, frustrado que va. Mientras hay salud, uno tiene que... No, digo... No, lo que pasa es que, vamos a ver, yo no... A mí a veces la gente me dice que si tengo muchos seguidores por internet y tal, para mí la palabra seguidor no sé lo que significa. Realmente yo no hablo para tener seguidores, yo hablo para que quien hable de literatura sepa de qué habla. Nada más que eso. Yo hablo para que la literatura tenga interés y tenga un valor que veo que pierde. Sí es cierto que hace años yo empecé a grabar mis clases en vídeo porque, por una serie de razones, que me parecía oportuno hacer, porque las clases, una vez que se impartían, se perdían. Y me parecía muy fastidiado que después de trabajar años y preparar las clases, pues resulta que a mis clases pues asistían los alumnos que asistían y dada la clase todo aquello se perdía. Y dije, bueno, vamos a grabarlas y por lo menos para que los alumnos que no pueden venir a clase pues porque trabajan o porque enferman, que también había, pues las puedan seguir. Y ese fue el planteamiento, de manera que mi universidad nos ofreció la posibilidad de ejercer una docencia en línea en las plataformas de los cursos masivos en línea y ahí se hizo. Y había que subirlas al canal de YouTube para después pasarlas a esa plataforma, entonces fue lo que se hizo. Y luego, bueno, pues las clases en el canal de YouTube pues empezaron a difundirse por ahí, todo aquello. Pero a veces la gente me pregunta eso, que si soy consciente de los seguidores que tengo. No soy consciente de los seguidores que tengo y no quiero serlo tampoco. Quiero seguir hablando de literatura y entonces procuro no ilusionarme, ¿verdad? No engañarme con emperadores y con cupidos y con grandes cosas espectaculares.
y algún día, bueno, pues yo me iré para el otro barrio, quedarán ahí las clases y la mayor parte de la gente no sabrá ni lo que es la literatura, porque vamos hacia un mundo donde la literatura ya no pinta nada. Pero eso no significa que mientras nos tomemos en serio lo que hacemos, tengamos un respeto por el contenido de nuestro trabajo y sobre todo por el público. Yo ya he dicho muchas veces que la literatura no necesita fuegos artificiales, los espectadores de un youtuber sí, pero por eso he dicho también muchas veces que yo no soy un youtuber. Yo soy alguien que graba sus clases en los medios disponibles en la sociedad actual, pero no tengo nada que ver con un youtuber, ¿no? Ni nada en contra de los youtubers, pero yo no soy eso. Yo soy simplemente... Entonces, digamos que, claro, cuando me preguntan en qué consiste la felicidad, por el libro este del fracaso de la felicidad consiste en tener salud. Realmente, si uno tiene salud, no sabe lo feliz que es. Eso es lo más importante, y cuando la salud no se tiene, pues hay que procurar cuidarla y rodearse de aquellas personas que nos cuidan, y cuidar nosotros a las personas que no tienen salud, pero para mí en eso consiste la felicidad. Lo demás, pues yo les deseo que ustedes tengan mucha salud y muchos años de vida con salud, que es realmente lo más importante, y eso sí que nos encantaría tenerlo a todos, y con eso me quedo. Lo demás es pasajero. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo y espero que tengamos